somos del tercero B. Les vamos a presentar el primer tema, que es ampliación de trigonometría, y a continuación los temas que vamos a presentar. Como primer tema, el teorema de Tales. Para comenzar, vamos a explicar quién fue Tales. Él fue un filósofo, también fue matemático, geómetra, físico y fue un legislador griego. El origen del teorema de Tales, hay muchas versiones de cómo sucedió la historia, pero vamos a contar una de ellas. Lo que hoy conocemos como el teorema de Tales se origina cuando Tales viajó a Egipto para aprender matemáticas. Esto hacía en el año 600 antes de Cristo. Dale una para atrás, Cuauhtémoc, por favor. Otra. Bueno, algo importante que tenemos que recalcar del teorema de Tales es que son ángulos iguales, son de la misma forma y aparte son lados proporcionales, lo que quiere decir que por decir de una figura geométrica podemos sacar o podemos lo que es por decir trazar lo que es A y B de la misma figura y se saca otra de la misma figura. Y ahora sí le puedes dar, Cuauhtémoc. La aplicación del teorema de Tales es la siguiente, es la proporción. Si una recta inserta los dos lados de un triángulo y se divide esos lados en semejantes, en segmentos que los proporciona, entonces la recta paralela al tercer lado se puede utilizar para dividir cualquier segmento dado o cualquier número de partes congruentes. Es lo que les decía, que en una sola figura, si nosotros trazamos lo que es el punto A al punto B, podemos sacar la figura igual, o sea, como si fuera figura gemela de la grande. El teorema de Tales es una de la ley geométrica que nos indica si traza una línea paralela a cualquiera de los lados de un triángulo. Tendremos como resultado un triángulo semejante al triángulo original. Bueno, recordando los triángulos, los conceptos de los triángulos semejantes, bueno, son aquellos que tienen la misma forma, los mismos ángulos y los mismos lados proporcionales. Y por otro lado, las líneas paralelas son aquellas que tienen la misma distancia, pero nunca se cruzan. Ahora sí, vamos con el primer teorema de Tales. Este dice que si un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado. Por ejemplo, si tengo un triángulo ABC y el teorema dice que si trazo una línea paralela a cualquiera de sus lados, voy a obtener triángulos que son semejantes. Por ejemplo, en una aplicación sería, si tenemos un edificio y un árbol que junto a los rayos del sol forman los triángulos semejantes y la sombra del edificio mide, digamos, 270 metros, y que el árbol con una altura de 5 metros tiene una sombra de 6 metros. Lo que tenemos que saber primeramente es la altura del edificio. Lo primero que tenemos que hacer es tomar los datos de ambas figuras y obtener una razón, en este caso del edificio, y obtener la sombra del edificio y la sombra del sol. Así que estos datos los divido para obtener una razón. Por ejemplo, yo recomiendo dividir 270 metros, que es la altura de la sombra del edificio, más los 6 metros, que es la altura de la sombra del árbol, dividirlo, y esto te da una altura, un resultado de 45. A lo que quiere decir que el edificio es, bueno, si lo multiplicamos 5 por 45, que es el resultado de las sombras
Da un resultado de 225 metros, lo que quiere decir que esta es la altura del edificio, 225 metros. Bien, a continuación vamos a ver el teorema de Pitágoras. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva, por favor. Y yo les voy a dar algo del contexto histórico antes de entrar a lo que dice el teorema. Bueno, primero les voy a hablar de Pitágoras. Y Pitágoras nació cerca del año 1569, perdón, antes de Cristo en Samos, y murió cerca de 475 antes de Cristo. Es frecuentemente descrito como el primer matemático puro y es una figura extremadamente importante en el desarrollo de las matemáticas. Las matemáticas se cuentan en un antes y después de Pitágoras. Se dice que llegó a ser extremadamente sabio, ya que su papá, él era un mercader y se dedicaba a viajar, entonces tuvo la oportunidad de ir a Egipto, y conocer y bañarse de lo que eran otras culturas, no solo de quedarse en Grecia. Lo que le dio la oportunidad de conocer a Tales de Mileto, fue su maestro, y algunos historiadores tratan toda la información acerca de él como meras leyendas, pero Pitágoras se cuenta en un antes y un después. A continuación viene mi siguiente compañero para explicarles lo que sigue. Ahí está lo que les comentaba. Bueno, pues hablando acerca del teorema, nos dice que el área del cuadrado cuyo lado es la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto, es igual a la suma de las áreas de los cuadrados de los otros dos lados. En sí, el teorema de Pitágoras nos dice que en todo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los dos catetos. Existe una fórmula para calcular el teorema de... ¿Le puedes regresar, por favor? Para calcular el teorema. Voy a prender poquito la cámara. Es la siguiente. Después de esta fórmula derivan otras tres, depende del lado que se quiera calcular. Pero en sí eso es el teorema. La siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar de catetos e hipotenusa. Lo que viene siendo los catetos vendría siendo, bueno, más bien, en cada triángulo rectángulo, tenemos dos catetos y desde el vértice que los une se forma un ángulo recto que se encuentra frente al tercer lado de la figura llamado hipotenusa. Si lo pensamos es algo muy simple en realidad. Esta explicación nada más aplica para triángulos rectángulos. Y siempre va a haber lo que vienen siendo dos catetos y una hipotenusa. También podemos, como quien diría, confirmarlos para poderlos diferenciar. El cateto adyacente vendría siendo uno. Se forma al ángulo si alfa, digo, perdón, mm, mm, mm. Bueno, los dos catetos tienen un ángulo recto y un ángulo agudo. Ambos están unidos por un ángulo de 90 grados y siempre son más cortos que la hipotenusa. ¿Sí? Sería todo. Aquí tenemos lo que vendría siendo las fórmulas. Es lo mismo que se está diciendo, los catetos son más pequeños que la longitud y la hipotenusa. ¿Sí? También esto más que nada depende de lo que se quiera sacar. El ángulo que se quiera sacar se va a utilizar una fórmula u otra. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Todos, bueno, más bien la suma de los cuadrados que se forman en el triángulo siempre va a ser la misma
Bueno, la misma área de los dos catetos siempre va a ser la misma área que la de la hipotenusa, respectivamente. ¿Sí? Sería todo. Buenas tardes, compañeros. Nosotros hablaremos del tema de funciones trigonométricas. Mi equipo está conformado por Jared Ibarra y María Teresa Leiva y su servidor Carlos Herrera. Eh, Les diré qué son las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son las funciones de un ángulo. Estas usualmente incluyen términos que describen la medición de ángulos y triángulos, tal como seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, ya que las funciones trigonométricas son aquellas que están asociadas a una razón trigonométrica. Las razones trigonométricas de un ángulo A son las obtenidas entre los tres lados de un triángulo rectángulo, que es decir, las comparaciones por su cociente de sus tres lados, que son A, B y C. Les diré sus definiciones. Es- el seno de un ángulo es la relación entre la longitud del cateto opuesto y la longitud de la hipotenusa. Es decir, el valor de esta relación no depende del tamaño del triángulo rectángulo que elijamos, siempre que tenga el mismo ángulo alfa, en cuyo caso se trata de triángulos semejantes. Número 2 sería el coseno de un ángulo. Es la relación entre la longitud del cateto adyacente y la longitud de la hipotenusa. Número 3 es la tangente de un ángulo. Es la relación entre la longitud del cateto opuesto y la del adyacente. Número 4 sería la cotangente. La cotangente de un ángulo es la relación entre la longitud del cateto adyacente y la del opuesto. Número 5. La secante de un ángulo es la relación entre la longitud de la hipotenusa y la longitud del cateto adyacente. Número 6 y última sería la cosecante de un ángulo. Es la relación entre la longitud de la hipotenusa y la longitud del cateto opuesto. A continuación, mi compañera María les presentará la historia. Bueno, yo les contaré la historia que hace más de 3000 años, pues los babilonios y egipcios se caracterizaron por su uso del saber y tenían una gran obsesión por el conocimiento. Ellos fueron los primeros en utilizar la trigonometría para construir pirámides y efectuar la agricultura, así como también se desarrolló más con el estudio de la astronomía. Dale más, dale otra. Ahí. Bueno, el matemático y astrónomo Diego Hiparco de Nicea construyó una tabla de cuerdas que nos ayudó para solucionar triángulos. ¿Le cambias? Ahí. En el siglo XVII, Isaac Newton descubrió el cálculo diferencial integral y así utilizó unas series infinitas de potencias de x, así como John Napier, que también inventó los logaritmos. En el siglo XVIII, Leonard Euler explicó que las propiedades de la trigonometría eran producto de la aritmética de los números complejos. Bueno, continuamos con mi compañero que les explicará las aplicaciones. Las aplicaciones de la trigonometría en la vida cotidiana, pues esto lo podemos ver de una manera muy común. En cuestión de la física, es útil en el pasaje de coordenadas polares y permite resolver muchos problemas de la mecánica clásica. Como se puede ver en la imagen, pues en la física se puede utilizar de tal forma que podemos medir la altura de un árbol en base a su sombra y en algunos múltiples problemas más. Por ejemplo, en la geografía, esto podemos verlo en el cálculo de las distancias en un mapa
donde se habla de paralelos y meridianos, que no son ni más ni menos que líneas en una circunferencia que nos pueden ayudar en el cálculo de la longitud de la misma. En la construcción, en el campo de la ingeniería civil para construcción de puentes, edificios e incluso carreteras, pues generalmente aquí se utiliza para el diseño de planos, en el cálculo de la resistencia de algunos materiales, así como también tratamos los modelos geométricos, generalmente en los cuales las funciones trigonométricas son de mayor ayuda. En la astronomía, a lo largo de la historia se desarrollaron grandes avances científicos que aportaron un mayor número de conocimientos en este ramo, más que nada porque fue muy utilizada para calcular las órbitas de los planetas. Aunque no seas un físico, astrónomo o ingeniero, muchísimas cosas de las que nos rodean se modelan matemáticamente, y la trigonometría es una de las ramas de la matemática más utilizada porque tendemos a simplificar los modelos matemáticos a casos geométricos en los cuales se utiliza la trigonometría para el cálculo de ciertas variables. Bueno, eso es todo de mi parte. A continuación sigue lo que es la ley de cosenos, César. Cuauhtémoc. Dale, Cuauhtémoc. No, perdón, es Marlene y Jaciel. Marlene. La ley de los senos es la relación entre los lados y los ángulos de triángulos no rectángulos. Simplemente esta establece la relación de la longitud de un lado de un triángulo al seno del ángulo opuesto. A ese lado es igual para todos los lados y ángulos en un triángulo dado. En triángulo ABC es un triángulo ovículo con lados de A, B y C. Se entiende como seno la relación que existe entre el cateto opuesto del ángulo y la hipotenusa. Se obtiene dividiendo los valores de ambos. El seno de un ángulo en un triángulo rectángulo es igual a la razón entre las medidas del cateto opuesto al ángulo de la hipotenusa. Para usar la ley de los senos necesitamos conocer ya sea dos ángulos de un lado del triángulo o dos lados de un ángulo opuesto de uno de ellos. Si se especifican dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, entonces se puede calcular el ángulo opuesto al otro. El tercer ángulo se determina por el hecho de una de las sumas de los ángulos interiores de un triángulo debe ser igual a 180 grados. Bueno, a continuación les explicaré un poco sobre la ley de cosenos. Empezaré primero con la historia de la ley de cosenos, que fue fundada por el astrólogo y matemático aparentemente francés, Guillaume al-Cauchy. Fue a finales del siglo XVII cuando la notación algebraica moderna, aunada a la notación moderna de las funciones trigonométricas, introducila a Euler en su libro Introduction in the Analysis for Theoretum Infinitum. Este libro explica muchas funciones trigonométricas aparentemente usadas en aquellos siglos, aquellos tiempos por los matemáticos
que fueron conocidos como los padres del álgebra. Permitieron escribir el teorema bajo su forma actual, extendiéndose el nombre de teorema o ley de cosenos. Ahora, explicando un poco, el teorema del coseno, denomina también como ley de cosenos, es una generalización del teorema de Pitágoras en los triángulos rectángulos en trigonometría. ¿Por qué dice que tiene relación con el teorema de Pitágoras? Bueno, podemos decir que es básicamente por su fórmula, que en el caso sería la ley de cosenos establece que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 multiplicado por ab por el coseno de c. Esto parece el teorema de Pitágoras, excepto que para el tercer término, y si c es un ángulo recto, el tercer término es igual a 0, porque el coseno de 90 grados es 0, y se obtiene el teorema de Pitágoras. ¿Cómo es esto? Bueno, para hallar el lado c de un triángulo oblicuo ángulo, se necesitaría la siguiente fórmula, que es la que está escrita aquí. La c al cuadrado es conocida como la incógnita. La fórmula es la suma de los lados de a y b al cuadrado menos el producto doble de a y b por el coseno del ángulo entre ambos lados, es decir, el ángulo c. Pues el ángulo opuesto al lado c, que es el que se requiere hallar. Ya la fórmula va cambiando dependiendo de lo que se quiera obtener. En el caso del lado b, o de un triángulo oblicuado, se necesitaría las siguientes fórmulas respectivamente, que sería, por ejemplo, en el lado de b al cuadrado es igual a al cuadrado más c cuadrado, que es menos el doble producto de ac por el coseno de b. Esta fórmula es meramente para sacar los ángulos de un triángulo. Se necesitan, perdón, sí, para sacar los ángulos de un triángulo. Se necesitan meramente los tres lados de este triángulo para sacar el ángulo, para sacar un mero ángulo. De no ser así, procederíamos a utilizar la ley de senos. Buenas noches. Yo les voy a hablar un poco sobre las identidades trigonométricas. ¿Qué son las identidades trigonométricas? Son igualdades que involucran funciones trigonométricas y se verifican para cualquier valor permitido de la o las variables que se consideren. ¿Qué es una ecuación? Es una igualdad entre dos expresiones que contiene una o más variables. Un ejemplo de esto, por ejemplo, sería x más 3, donde el valor es igual a 5. El valor de x vendría siendo por inercia el valor a 2, ya que 2 más 3 nos da igual a 5. Con el otro ejemplo sería de 2x igual a 6. El valor de x sería de 3, ya que 2 por 3 nos daría 6. Identidad. Es una ecuación que es válida para todos los valores de las variables. Y un ejemplo de esto sería 2x es igual a x más x, donde el valor de x es igual a 1. A continuación, Daniel. Claro. Las identidades básicas o recíprocas son aquellas que se cumplen en cualquier ángulo en donde el denominador no es cero. En este caso serían la de seno del ángulo es igual a 1 sobre la cosecante del ángulo y pues todas las que se muestran aquí. Estas funciones o identidades son muy usadas en cálculo integral, se usan bastante para resolver las integrales. No sé si le puedas pasar a la siguiente. Aquí están las relaciones pitagóricas, vienen del teorema de Pitágoras y aplican únicamente a triángulos rectángulos y se usan para obtener la hipotenusa de dichos. Estas son nada más por usarse en esos triángulos. Si las usas en otro, pues no te van a dar los resultados correctos. Y
A continuación vienen las aplicaciones que las explicarán mis demás compañeros. Bueno, hablaremos un poco de las aplicaciones. La trigonometría podemos aplicarla en las telecomunicaciones, de esta que se puede de distintas maneras de circunferencia, ya que pues las circunferencias divididas pues dan a círculos, ¿verdad? Por la trigonometría. La que sigue, por ejemplo, en una de estas aplicaciones que se dieron fueron gracias a los egipcios, gracias a toda esta trigonometría, pudieron usar y construirlas en las pirámides. Actualmente son aplicaciones pues, bastante grandes que las podemos encontrar en puentes, edificios, ese tipo de cosas. Aquí tenemos una aplicación práctica que podemos poder usarla nosotros, inclusive en cualquier centro comercial. Aquí damos el ejemplo de hallar la hipotenusa de un triángulo que forma un rectángulo, teniendo como base, un cateto como base, y el otro como altura de la hipotenusa a la distancia. Primero se mide uno de los catetos, segundo se mide el ángulo, y nada más para meter para saber cuánto nos da la hipotenusa, debemos simplemente despejar x, que en este caso tendremos que usar el coseno de 38, ya que 38 es el ángulo de nuestro problema con la distancia del cateto. Entonces, ahora simplemente despejando, x sobre el 12, no, x es igual a 12 sobre el coseno de 38, que en este caso nos da a 35.222 metros. A continuación, mi compañero les dará el método de Polya. Bueno, nosotros les vamos a explicar el método de Polya. Su servidora Yerdy Michelle García Vázquez y mi compañero José Gael García Vázquez. Bueno, primero que nada, ¿quién fue George Polya? George Polya pues nació en Budapest, Imperio Austrohúngaro. Era hijo de Anna Deutsch y de Jakab Polya, que fueron judíos húngaros y que se había convertido a la fe católica en 1886. Y aunque sus padres pues fueron muy religiosos y él fue bautizado, George Polya se definió en edad adulta como agnóstico. Y fue profesor de matemáticas de 1914 a 1940 en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, en Suiza, y de 1940 a 1953 en Universidad de Stanford. Él, pues en teoría, hizo números, análisis numéricos y también hizo la teoría de la probabilidad, y también destacó por su trabajo en heurística, que heurística viene siendo que halló, inventó, y en educación matemática. Y ha sido descrito como uno de los marcianos, nombre con el que se conocía el grupo de peculiares científicos húngaros radicados en Estados Unidos en la época de la Segunda Guerra Mundial. Para esto, ¿qué es el método de Polya? Pues es un método heurístico donde uno de sus objetivos principales es desarrollar nuevos procesos para la solución de problemas matemáticos en 4 pasos, de manera que contribuyan al razonamiento lógico y así facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. George Polya pues no nomás inventó heurísticas principales para método matemático, sino para toda clase de métodos. Su simbología pues viene siendo los pasos del método Polya, que es el paso 1, entender el problema; el paso 2, configurar un plan; el paso 3, ejecutar el plan; el paso 4, mirar hacia atrás o examinar la solución.
A continuación, mi compañero José Gael les va a detallar un poquito más sobre estos 4 pasos. Bueno, para cada uno de estos pasos del método Polya son 4 pasos. El número 1 es entender el problema o comprender. El número 2 es construir un plan, ejecutar el plan y examinar la solución o mirar hacia atrás. En estos 4 pasos se pueden generar las siguientes preguntas. Para comprender el problema. Para esta etapa se pueden sugerir las siguientes preguntas. La número 1 podría ser: ¿cuál es la incógnita del problema? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es la condición? ¿Es la condición suficiente para determinar la incógnita? ¿Es redundante? ¿Es contradictoria? Es decir, en este paso o en esta etapa se puede determinar la incógnita, los datos, las condiciones, decidir si esas condiciones son suficientes para entender ese problema y llegar a concebir un plan y plantear un plan para pasar al paso 2, que sería concebir un plan. En el paso 2 de concebir un plan, Polya en esta etapa del plan debe relacionar temas semejantes. Pueden ser resultados muy útiles que hayas obtenido en algunos otros problemas planteados para determinar el plan. Las preguntas o interrogantes que se pueden determinar en el segundo plan es: ¿se ha encontrado con un problema semejante a lo que les explicaba? ¿Ha visto un problema planteado en forma ligeramente diferente? ¿Conoce un plan relacionado? ¿Conoce algún teorema que le pueda ser útil? ¿O podría anunciar el problema en otra forma? Una vez que ya se consigue el plan, naturalmente viene la ejecución. Durante esta etapa es primordial examinar todos los detalles y es parte importante que recalca la diferencia entre percibir que un paso es correcto y, por el otro lado, demostrar y resolver un problema. Es decir, la diferencia que hay entre un problema por resolver y un problema por demostrar. Tenemos que encontrar la diferencia de resolver un problema y la forma de demostrarlo. Por esta razón se plantean aquí las siguientes cuestiones en la ejecución de un plan. ¿Puede ver claramente qué es el paso correcto? ¿Puede demostrarlo? Después sería el paso 4, examinar la solución. En este paso 4 se podrían plantear las siguientes preguntas. ¿Se puede verificar el resultado? ¿Puede verificar el razonamiento? ¿Puede obtener el resultado en forma diferente? ¿Puede verlo desde otros puntos? En estas cuestiones da una retroalimentación muy interesante para resolver otros problemas futuros. Polya nos da a entender que cuando se resuelve un problema, que en sí el objetivo es inmediato, también se está creando habilidades posteriores para resolver otro tipo de problemas en un futuro. Y eso sería los 4 pasos del método Polya y las posibles preguntas que podemos ir sacando en los diferentes pasos. A continuación, mi compañero Noé va a explicar el método Polya, pero con problemas resueltos. Sí, bueno, en esta explicación que nos acaban de dar nuestros compañeros, yo nada más voy a explicar allí los ejemplos correspondientes, ¿sí? El primer ejemplo nos plantea un problema con una persona llamada Marcos. Dice que él va a comprarle un videojuego a su hermano. Hay videojuegos para distintas edades, por lo que el vendedor necesita saber la edad de su hermano. Pero Marcos le contesta de una forma diferente, no simplemente le dice la edad, ¿no? Esto es con el fin, obviamente, de poder entrar en materia con el ejemplo, no es que sea aplicable a la vida real. Dice: mi edad
es el triple de la de mi hermano y hace 4 años la suma de ambas edades era igual a la que tendrá mi hermano dentro de 16 años. Entonces la pregunta dice, ¿puedes ayudar al vendedor a encontrar cuál es la edad actual del hermano de Marcos? Bueno, como ya nos dijo ahorita nuestro compañero Gael, tenemos que comprender primeramente el problema. Para poderlo comprender, pues tenemos que formarnos diferentes preguntas y a cada una de ellas poderles dar respuesta. Por ejemplo, ¿qué quiere decir el triple de la edad? Si nosotros podemos o somos capaces de distinguir los datos. La edad de Marcos, tenemos que saber que pues es la triple de la edad de su hermano, etcétera. Entonces, hace 4 años, también tenemos que considerar que la suma de ambas edades era igual a la que tendrá su hermano dentro de 16. Ok, ¿pueden adelantar, por favor? Muy bien, gracias. El paso 2 es configurar un plan. Ya que tenemos identificados los datos, pues hay que configurarlo. ¿Qué podemos utilizar o qué estrategia puede ser usada para resolver el problema? Bueno, en este caso, se debería de usar una variable. Entonces, la variable que vamos a usar sería X, que es la edad actual del hermano. Entonces, 3X sería igual a la edad de Marcos. ¿Por qué? Porque hay que recordar que tiene el triple de la edad de su hermano. Por otro lado, hace 4 años la edad de Marcos era 3X menos 4 y la de su hermano era X menos 4. La edad que tendrá el hermano dentro de 16 años, entonces va a ser X más 16. Perdón. La suma de ambas edades será 3X menos 4 y X menos 4, que era igual a X menos 16. Bueno, todo esto que estuvimos checando no es otra cosa más que estar utilizando allí un poquito de álgebra para utilizar o para poder solucionar un problema básico de aritmética. No tiene una mayor complejidad, simplemente es identificar cómo podemos solucionar el problema, hacer el plan y luego ejecutar lo que viene siendo el plan número 3. Para ejecutarlo, pues está sencillo, ¿verdad? Nada más tenemos que implementar la estrategia que hemos elegido para solucionar. Entonces, tenemos aquí 3X más 4. Esto lo vamos a sumar a X menos 4 y esto nos va a dar al resultado X más 16. ¿Sí? Entonces, ahora sí, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Nada más vamos a ir haciendo o separando los términos semejantes. En este caso, es una suma algebraica, 3X más X, pues tenemos 4X. Luego, más por menos es menos, ahí está. ¿Ah? Y luego 4 más 4, perdón, y menos 4, o 4 y 4 simplemente se suma y ya sería el 8. Por eso es 4X menos 8. Y del otro lado de la igualdad, pues sigue estando igual X más 16. Ahora, el siguiente paso sería agregarle allí una pequeña variable, sería 4X menos 8 menos X. Esto es con el fin de del otro lado de la igualdad poder hacer lo mismo, ¿sí? Agregamos otra menos X para que se puedan eliminar entre ellas. En el siguiente paso, pues ya quedaría 3X menos 8 igual a 16. Y luego otra vez se vuelve a hacer lo mismo que ahorita habíamos dicho, para eliminar ese menos 8, 3X menos 8 más 8, ¿sí? Para poderlo utilizar del otro lado de la igualdad, 16 más 8, se eliminan allí y ahora sí, ya quedaría 3X es igual a la suma de 16 más 8, o sea, 24. Y pues ya tenemos esa que 3X es igual a 24, pues es la edad de Marco. Entonces, la edad de su hermano se puede hacer o se puede averiguar a través de lo siguiente. 3X es igual a 24, ¿lo recordamos? Bueno, pues entonces hacemos 3X sobre 3, que es el triple de la edad, que es igual a 24 sobre 3. Una vez que hacemos esa pequeña operación, pues nos da el resultado que es 8. Por lo tanto, sabemos que el hermano de Marcos tiene 8 años. Perdón. Luego, el paso número 4 es mirar hacia atrás. ¿Qué quiere decir con eso?
pues simplemente es el checar, ¿sí? Es el checar o cotejar que la solución que le dimos al problema sea la correcta y ver si la respuesta satisface a los datos que fueron establecidos previamente en el problema. En este caso sí es, ya que la cantidad obtenida es razonable. La suma de ambas edades hace 4 años era 20 más 4, 24, y 24 es exactamente la edad que va a tener el hermano de Marcos dentro de 16 años. Entonces, pues ahí está la solución al problema. No sé si hay alguna duda. La verdad es de que es un tema bastante simple. Si le podemos dar al siguiente, por favor. Gracias. Esta, pues ya como ya explicamos más detenidamente en esta ocasión, pues ya aquí vamos a explicar muchísimo más rápido. Tenemos una fábrica de rodamientos que se llama María Teresa. Esta tiene una línea de producción de chumaceras que se está elaborando 4 tipos de piezas. Sería tipo puente, tipo brida, tensora y de cartucho. Bueno, que estamos aquí nos lo va a explicar mi compañero Francisco. Hola, muy buenas noches. Como ya me explicó mi compañero Noé, esto ya se va a hacer un poco más rápido, este problema. Ok. El problema dice que, pues sí, una fábrica de rodamientos María Teresa tiene una línea de producción de chumaceras que está elaborando 4 tipos de piezas, ok. Vamos a ver cuáles son las características para poder resolver el problema. Tipo de puente es un material, bueno, es un tipo de representación, tipo brida, tensora y de cartucho. ¿Okay? La línea puede producir aproximadamente 1000 más 100 piezas por bimestre, ¿ok? Pero los datos históricos sabemos que la chumacera tipo puente se vende el triple que la de brinda. La de brinda se vende 650 piezas más que la tensora, y la tensora se vende al doble que la de cartucho. La pregunta aquí es, pues, ¿cuántas piezas de cada tipo deben fabricarse cada mes? Ok, pues vamos a darle de una manera más rápida, más ágil. Bueno, el paso 1 es entender el problema, ok. Ya teniendo el problema resuelto, ya teniendo el problema un poco más claro, y haber identificado todas nuestras variables, toda la información que tenemos, ahora sí hay que acomodar el problema, hay que acomodar, por ejemplo, la cantidad desconocida de chumaceras tipo cartucho 10 por bimestre. Vamos a acomodarlas y luego la información disponible, y lo vamos a convertir todo esto a una expresión algebraica, ok, donde la cantidad de chumaceras de tipo cartucho la manejamos como una incógnita, y en expresión algebraica la vamos a manejar como una X, ok, porque es la que queremos encontrar o queremos sacar. La cantidad de chumaceras tipo tensora por bimestre se la vamos a manejar en expresión algebraica como 2X, ok, y la cantidad de chumacera tipo brida vendidas por bimestre esa la vamos a manejar, por ejemplo, con 2X más 1750. Y la cantidad de chumaceras tipo puente vendidas por bimestre, perdón, esa la vamos a manejar con la cantidad de 6X más 500 más 5250. La otra diapositiva, por favor. Bueno, el paso 2 es configurar el plan, obtener la ecuación de primer grado con una incógnita, ok, donde explicar cómo se obtendrá la ecuación. Ahí tenemos que explicar cómo se obtiene la ecuación, que bueno, las chumaceras por ese tipo tensoras son al doble que las de tipo cartucho. Las de tipo brinda se venden 1750 piezas más que las de tipo tensora, y las de tipo puente se venden al triple que las de tipo brida. Todo esto nos da un total de 10.800 piezas producidas por bimestre, y aquí tenemos ya nuestra ecuación, que es donde nosotros estamos agrupando ya los datos obtenidos. Ya sería 6X más 5.250 más 2X más 1.750 más 2X más X, perdón, igual a 10.800. 10.800, así es. Bueno, pues el paso 3 ya sería ejecutar el plan, que en este caso ya sería resolver la ecuación, obtener el valor de la incógnita, ok. Como vemos aquí, vamos resolviendo ya la ecuación,
donde vamos agrupando y vamos viendo más o menos cómo vamos acomodando y resolviendo nuestro problema. Ya vemos que en la parte de abajo ya nos queda como 11x más 7000 igual a 10.800, y luego eso también lo tenemos que dividir, perdón, lo tenemos que restar, y luego es 11.000x igual a 11.000 menos 7.000 es igual a 3.800, ¿ok? Y eso nos quedaría como x igual a 3.000 a 345.4545, y ahí ya resolvemos este problema como lo tenemos aquí planteado. El paso 4 es la revisión y la comprobación. Esta comprobación se hace multiplicando, permítanme. Bueno, esta comprobación de este problema es multiplicar, como bien lo dice ahí, los 2 por 345.45 más 1750 igual a 2440.909, ¿ok? Entonces eso tiene que dividir en la tensora, y es igual a 2 por 345.45 igual a 690.90, ¿ok? Y eso nos da, como puedes ver en el caucho, nos puede ver ya, ahí nos arroja un resultado que es el que nos dice si está bien o no, y en este caso sí está correcto. Y pues esto sería la solución del problema.